¿Qué tal, amigas y amigos? Quienes nos miran a través de TV WAP, la imagen de la universidad. Sintonízanos en el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el canal 118 de Megacable, además de nuestra plataforma radiotv.wap.mx y recuerda que vamos a estar hoy a través de Facebook Live, @TVWAP. Ahí nos encontrarás. Te da la bienvenida a este tu espacio universitario, La Cultura desde la WAP, tu amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. ¡Comenzamos! Y aunque un 6 de junio se celebra el Día Mundial de la Lengua Rusa, con el objetivo de reconocer la riqueza cultural e histórica de cada uno de los idiomas oficiales, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, la ONU introdujo en 2010 en su calendario de celebraciones los días dedicados a las lenguas oficiales para promover la diversidad cultural y el multilingüismo, eligiéndose el 6 de junio para celebrar la lengua rusa porque coincide con el cumpleaños del poeta ruso Alexander Pushkin. Continuamos. Pues hoy tenemos un programa muy nutrido, muy interesante, con esto de la lengua rusa, la cultura rusa, el poeta Alexander Pushkin. Vamos a tener ópera y bueno, para empezar con nuestro programa tenemos al doctor Daniel Mosencagua Mora. Él nos va a hablar acerca de narraciones de ciencia y ficción. Bienvenido, doctor, qué gusto. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí en tu programa. A la orden. Pues nos va a hablar acerca de un tema muy importante, ¿no? O sea, este lazo, este entramado entre la ciencia y la ficción y cómo podemos encontrar de pronto en la ficción a veces más verdad, más realidad que a veces en la propia realidad. ¿Qué nos puede decir acerca de esta importante convocatoria, doctor? Pues nada más y nada menos que tenemos este concurso de narraciones de ciencia y ficción, es la tercera edición, y bueno, lo que buscamos aquí es precisamente lo que tú dices, ¿no? Un poco de reflejar la realidad a partir de la ficción, pero desde un punto de vista joven, porque lo que tenemos acá es que en esta convocatoria pedimos a los muchachos y muchachas, ¿verdad?, de bachillerato y licenciatura que escriban una narración en donde uno de los detonadores o algo de los elementos más importantes de la misma sea un concepto científico y a partir de esto generar alguna idea o alguna historia en donde ese concepto implique cosas como, por ejemplo, viajes en el tiempo que se ha dado en estos cuentos, o inclusive como ahorita está de moda, ¿no? Hemos tenido un cuento donde un robot está pues apoyando como abogado en un juicio. Entonces, estas ideas que a lo mejor para nosotros pueden ser difíciles de concebir, yo creo que para los jóvenes son mucho más fáciles. Y lo que se pide es precisamente que tengan una narración, bueno, no sé si pueda continuar ya con los requisitos, ¿verdad? Un cuento en 5 cuartillas, como decíamos, donde se busque detonar con un concepto científico, se va a calificar precisamente la originalidad y que exista ese concepto, y bueno, pues aquí hay unos premios que son bastante jugosos, que van a ser en efectivo, ¿no? Entonces, les recomendaría entonces que fueran a la página de cultura.wap.mx, bajaran un formato de registro y lo lean con cuidadito, preparen su cuento y enviarlo antes del 30 de junio. Está excelente. Oiga, doctor, ahora que de pronto está en la agenda internacional y como un tema muy sobado la cuestión de la inteligencia artificial y que está involucrando pues a muchos campos del conocimiento y que de alguna manera se están generando nuevas narrativas, no solamente a nivel literario, sino estos intercambios que se dan entre las diversas disciplinas, esta interdisciplinariedad y bueno, en este vínculo entre la ficción y la ciencia, evidentemente se vuelve un caldo de cultivo, no solamente para la creatividad, para la producción literaria, para que cada quien encuentre su voz, su manera de decir, de ver el mundo, pero ¿cómo está impactando esto en lo científico, doctor? Es tremendo. Desde hace ya algunos años se han utilizado inteligencias artificiales para modelar moléculas y encontrar entonces nuevas moléculas, por lo mismo nuevos fármacos, nuevos materiales, o sea, es algo que ya tiene mucho tiempo que se está haciendo, bueno, mucho tiempo, son 3, 4, 5, varios años, ¿no? Para las inteligencias artificiales ya una eternidad. Estos modelos de lenguaje que ahorita nos están impresionando, como es el ChatGPT,
tiene mucho tiempo también, por eso es que podías tú meter en el navegador una frase y empieza a completártela, ¿no? Entonces, y ahora como se está, como digamos, poniendo de moda, pues vamos a ver cosas como, hay algo que también me estoy acordando ahorita, que también, ahorita que decía de abogados, ya había proyectos de hacer inteligencia artificial y buscar casos y todo esto. Entonces, el impacto es tremendo, ¿no? Va a ser un antes y un después, y precisamente va a ser muy importante que nosotros como profesionistas, como profesores, tomemos en cuenta esta inteligencia artificial nos la apropiemos para poder trabajar con ella, porque el que no lo haga, pues se va a quedar atrás, como cuando no sabías usar una computadora o como ahorita que no sabes usar las redes sociales o el internet. ¿Este concurso, esta convocatoria es para especialistas o todo aquel que esté interesado en de pronto involucrarse en este lazo entre la ciencia, la ficción y generar una narración puede aplicar? Así es, eso es lo bonito del asunto y es lo que quiero llegar, y por eso lo estamos haciendo desde la Vicerrectora de Difusión y Extensión de la Cultura, para que primero que recordemos que la ciencia es parte de la cultura, ¿no? La ciencia también es cultura. Desde luego. Y luego que no nos limitemos a pensar que la ciencia solamente la puede reflexionar o la puede pensar sobre ella un científico, ¿no? La ciencia es un bien común, es un bien universal, que está declarado inclusive en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Desde luego. Unidas. Por lo mismo hay que pedir o hay que buscar, ¿no? que muchachos de cualquier especialidad, de cualquier carrera, chavos de prepa, ¿no? busquen reflexionar sobre ella. Por eso es importante, creo yo, el concurso. No, desde luego. Además, esta cuestión de la horizontalidad del conocimiento es fundamental y sobre todo la inclusión, ¿no? Involucrar a todos nuestros estudiantes, tanto a nivel medio superior como a todas las carreras, porque en efecto, esta es una oportunidad no solamente para, decía, ¿no? O sea, de pronto experimentar el comenzar a poner en el papel mis ideas, sino a veces algunos podemos tener el prejuicio de que no, yo cómo voy a escribir de ciencia ficción, tengo que ser un especialista, ¿no? Un especialista en literatura o un especialista en la ciencia, o no entiendo esto, qué es esto de la ficción, pero hay algo importantísimo de los humanos que es la imaginación, y la imaginación la tenemos todos. Entonces, estos nichos de oportunidad que se abren, pues nos permiten tener un espacio precisamente para vertir, ¿no? Parte de esta visión del mundo que podemos tener y cómo la cuestión de la ciencia, al final del día, o sea, estamos rodeados de elementos que de alguna manera tienen que ver con la ciencia, porque sin todos estos procedimientos no podríamos llevarlos a cabo, ¿de acuerdo, doctor? Así es, si no existían esa ciencia o esa tecnología, hay cosas que ahorita no podríamos hacer, como platicar ahorita en línea, por ejemplo, ¿no? Quisiera platicar un poco de los premios, porque si bien son premios en efectivo, tenemos en primer lugar 5,000 pesos, segundo lugar 3,000 y tercer lugar 2,000, hay un premio que viene después, o sea, una vez que ya se hizo esto, los 10 finalistas, los 10 primeros lugares, van a ser invitados a un taller, ¿no? Un taller con un escritor, está palabrado Horacio Porcayo. Wow. Entonces, lo que vamos a hacer es que una vez que tienes tu cuento, que ya lo enviaste, que ya quedan los finalistas, vas a afinarlo con este escritor, que es uno de los escritores, yo digo, más importantes de México. Está excelente porque no solamente está la oportunidad, ¿no?, de la creación, sino aquellos que resultaron finalistas, porque son los que más se adecuan a lo que marca esta convocatoria, tienen la oportunidad de un tallereo. Entonces vemos que es una cuestión de cómo podemos irnos puliendo con los especialistas. Entonces esto abre como el espectro para toda nuestra comunidad. Bueno, doctor, pues le agradecemos muchísimo. No sé si quiera darnos alguna información más. No, como decía, todo está directamente en la página de la Vicerrectoría, que es cultura.uap.mx. Ahí está tanto la convocatoria como el formato. Yo creo que lo que hay que cuidar nada más es llegar a tiempo, ¿no? Antes del 30 de junio, más tarde el 30 de junio, enviar el cuento. Pues hay que apurarnos con los cuentos. Doctor, pues la cultura desde la UAP es su casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Amigos, pues vamos a continuar con nuestra programación y nos vamos a la agenda cultural.
Amigas y amigos, pues continuamos aquí en La Cultura desde la Pop con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Y pues hoy nos acompañan la doctora Feliz Islas y la doctorante Teresa Forcelledo. Ellas son de la Facultad de Psicología UAP y nos van a hablar acerca de un tema importantísimo, un programa de acompañamiento y orientación psicosocial para adolescentes y universitarias embarazadas. Pues es un tema que nos compete, nos interpela y nos resuena como nunca porque vemos que hay un problema muy grave a nivel no solamente estatal, nacional, sino en América Latina, el embarazo adolescente, ¿no? El embarazo precoz. Entonces, pues bueno, si nos quieren hablar precisamente de este programa de acompañamiento. Claro que sí, buenas tardes a todos. El programa de verdad está muy completo, es precisamente para acompañar no solamente a las adolescentes, sino también lo que viene siendo a las universitarias embarazadas. Este programa está hecho para que durante el embarazo las chicas puedan tener lo mejor conocimiento sobre este tema, ¿no? Sobre su propio embarazo. El programa va hacia lo que viene siendo 4 ejes muy importantes que tienen que ver, que es el proyecto de vida, viene siendo también algunos ejercicios sobre el parto psicoprofiláctico, todo lo que viene siendo embarazo, puerperio, lactancia, y por último, lo que viene siendo, que yo creo que es uno de los ejes transversales en estos 4 ejes, la contención emocional. Y sí, realmente es un eje importante y esa contención emocional la trabajamos porque definitivamente al ocurrir un hecho que no se esperaba a nadie, pues llega a la familia y no saben cómo continuar el rumbo, ¿no? Entonces nosotros las ayudamos para que ellas puedan descubrir y sacar esas herramientas que tienen y a partir de ellas seguir adelante. De esa forma, pues también estamos contribuyendo a la eficiencia terminal, ya sea en sus escuelas o aquí dentro de las mamis embarazadas universitarias que puedan concluir una carrera. Bueno, es evidente que la universidad ha sido muy incluyente y esta cuestión de la responsabilidad social por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla al cobijar estos programas que acompañan a nuestras estudiantes en circunstancias que pueden de alguna manera pues de pronto no coadyuvar, ¿no? Para que sigan como la ruta crítica de la carga académica. Entonces, ¿cómo es que surge este programa? ¿Cómo se lleva a cabo? Si nos quieren hablar un poquito. Claro que sí. Este programa surgió desde el 2013 gracias a las prácticas curriculares de los estudiantes. Iban más hacia lo que era la prevención del embarazo, sí. Pero al salir llegaban chicas en donde decían, oye, yo ya estoy embarazada, ¿y ahora qué hago, no? Gracias a, digamos, a los chicos que llegaron con los docentes a decirnos acerca de todas estas inquietudes en las adolescentes. Se trabajaba en ese entonces, del 2013-2018, con adolescentes solamente de 12 años a 16. Pero estando en la universidad, había chicas que nos decían, maestra, yo también me intereso, está muy completo el programa, estoy embarazada, ¿qué puedo hacer? Y llegaban como escucha. Y de ahí surge la idea que a partir del 2018 también va hacia lo que son las estudiantes universitarias, ¿no? Entonces estamos invitándolas a que se inscriban, ¿sí?, al programa. Bueno, todo este proceso tan complejo implica una serie de fases. No sé si nos quiere hablar un poquito sobre. Claro, pues son de 15 a 18 sesiones que ellas van a tomar todos los viernes, son de las 3 de la tarde a las 7. Ellas estarán con nosotros y ahí pues entre ellas se van a conocer, es armar un ambiente bonito propio de una mujer embarazada que necesita sentirse apoyada. Sí, de acuerdo. Obviamente no todas las chicas embarazadas pueden acceder a este programa, evidentemente, sí. Porque si hay un embarazo de alto riesgo, exacto. O sea, hay circunstancias particulares, un protocolo que se tiene que cuidar. Si queremos hablar un poquito de esto, sí, por favor. Pues tenemos requisitos. Sí. Finalmente, pues mire, que si tú tienes una amiga o alguien que esté, una compañera universitaria o de secundaria, preparatoria, que esté embarazada, que tenga 4 meses y medio a 6, que no tenga embarazo de alto riesgo y que tenga un médico de cabecera, pues este espacio es para ti y te estaremos esperando. Excelente, pues ya para cerrar, ¿dónde pueden encontrar los datos aquellos interesados? Ok, los datos se encuentran en la página. En nuestro correo de orientación.embarazadas.uap@gmail.com.
en el teléfono 22 26 75 00 88 o en el edificio San Jerónimo, Facultad de Psicología, que está en la 3 Oriente 403, Colonia Centro. Ahí las estaremos esperando. Estamos de 9 a 2 de la tarde para las inscripciones. Es todo el mes de junio las inscripciones y la 1 de julio hasta el 7. Iniciamos el 13 de agosto. Las esperamos. Sí, pues es un programa totalmente gratuito, no hay cobro, entonces pues adelante, solamente es que ustedes quieran. Teresa Forcelledo y Feliz Islas, pues les agradecemos mucho Gracias. que nos compartan estos importantes temas y recuerden, la cultura desde la pop es su casa. Amigos, pues vamos a continuar con nuestra programación. Adelante. Amigos, pues qué gustazo, ¿verdad? Hoy nos vas a hablar, doctor Rodolfo Pineda, de un temazazazo y un superpoeta, el poeta Alexander Pushkin. Así es. Pues bueno, Alexander Pushkin nace en 1799 y es considerado, como bien dices tú, el más grande poeta ruso de todos los tiempos. Sí. No vamos a decir que nada más de un periodo. ¿Por qué? Desde que empieza a escribir su poesía, con su literatura va a abrir camino para toda la demás literatura rusa. Vamos a decir que va a poner una luz sobre la cual va a ir caminando toda la literatura rusa. A los 18 años ya había escrito una de sus obras imprescindibles, que es Los recuerdos de la aldea de los zares, donde fustiga a los terratenientes que despreciaban la ley y que menospreciaban a los siervos. Ese es un gran tema de compromiso, a pesar de que Pushkin nació en una familia aristocrática. Como poeta era sensible a los sufrimientos de su pueblo y escribe entonces contra la tiranía de los zares. Esta obra que les acabo de decir lo lleva a la fama y hace que Pushkin se tire a los placeres. Parece que lo perdimos, piensan los demás literatos y la sociedad rusa, pero ahí es considerado como el escritor revolucionario por los decembristas, quienes empiezan a leer sus poemas y se los apropian. Esto hace que Pushkin sea deportado hacia la Rusia meridional y 4 años después, cuando cambia de poder y entra Nicolás I, recobra su libertad. En términos de teatro, Pushkin escribe Boris Godunov. Este es un texto fundamental para la historia de la literatura rusa porque va a hablar por primera vez de la historia de un pueblo que vive una tiranía. Y esto es fundamental para toda la literatura rusa, nuevamente. Luego va a escribir las llamadas pequeñas tragedias, entre las cuales sobresale Mozart y Salieri. Esta obra la escribe a partir de que lee en un periódico una noticia donde el gran Salieri, en pleno concierto del Don Juan de Mozart, que es el estreno, silba, se levanta y se sale. Eso no pasa, ¿verdad? Entre la gente del teatro. Es excepcional, ¿verdad? Exacto. Es muy pushkiano. Sí. Entonces, a partir de ese acontecimiento, 8 años después, Salieri muere y periódicos vieneses dicen que en su momento de su muerte, él confiesa que envenenó a Mozart, que lo asesinó. Esto es lo que despierta a Pushkin y dice, bueno, ¿qué pasa cuando el genio, confrontado por los celos de algún envidioso, lo puede llevar hasta el crimen? Entonces ahí hace una tesis justo de un tema, como bien mencionas, que lamentablemente ocurre mucho en el arte, no solo en la literatura. Hasta la muerte. Así es. Y muchas de sus obras teatrales van a ser convertidas en ballets, en óperas. Dentro de ellas, Boris Godunov es una de las que va a ser llevada al ballet y a la ópera. Y la historia de la literatura lo considera, junto con Dante, Homero, Shakespeare, Goethe y Calderón, el 6º poeta más importante de la historia de la literatura. O sea, no nada más en Rusia, de ahí lo fundamental de recordar a Pushkin, quien sin él no entenderíamos ni a Tolstoy, al cual ayudó y le dio temas a Nicolás Gogol, Dostoyevsky y toda la gran literatura rusa, de la cual, por fortuna, somos herederos, no solo en la literatura, sino también en el teatro. Desde luego. Oye, bueno, evidentemente, ahora que mencionas que somos herederos, y bueno, hace rato hablaba, ¿no?, con el doctor Mosencagua, la cuestión de las narraciones, ¿no?, cómo los eventos sociales, cómo el imaginario colectivo va a incidir en las obras de los grandes maestros. Entonces, pero al mismo tiempo, nosotros los mexicanos tenemos una gran herencia rusa, tanto en las artes plásticas,
en el cine con Sergei Eisenstein, que hizo este mediometraje Viva México, pero particularmente lo que tiene que ver con literatura y teatro, porque hay una, digamos, un parteaguas, un paradigma, a partir de que, por ejemplo, Seki Sano trae a Stanislavski a México, y entonces de ahí no existiría, por ejemplo, Colegio de Arte Dramático y muchas escuelas de teatro profesionalizantes, si no hubiera como esta herencia. No sé si quisieras hablar un poquito al respecto de cómo nos ha impactado, y de alguna manera somos ya como los bisnietos, ¿no?, de esta herencia que traemos de la escuela rusa. Claro que sí, no, pues Stanislavski es totalmente, no se podría entender un método de actuación sin Stanislavski, Desde que luego. es el primerito que lo escribe, igual que Freud, por su lado escribe sobre psicoanálisis, Stanislavski en diarios. Podemos entender a Rusia desde la sociedad, desde la política, desde el trabajo del director, de la producción, del público, a través de la lectura de Stanislavski. Entonces, una profesionalización del teatro es imposible de pensarse, no solo en México, sino en todo el mundo, sin la presencia de Stanislavski, que es uno de los grandes maestros que aportó esto. Ahora, esta literatura de compromiso, la cual viene de Rusia, aquí ha sido muy leída y ha tenido seguidores, pero también en México, aparte de que tenemos a Siqueiros, pues, estuvo Trotsky. Sí. ¿No? Dentro de otros. Entonces, sí, y la que herencia también la es... pasó mal, ¿no?, al final del día, ¿no? O sea, este vínculo que tuvo con Frida Kahlo, ¿no?, y Diego Rivera, entonces que van a impactar, ¿no?, la visión estética y la manera de su creación artística. Es correcto, es correcto. Y tampoco podremos entender a Siqueiros ni a los muralistas, que es lo que más alabamos de aquí en el teatro, en el arte en México, ¿no?, al arte plástico. Y a propósito de este diario que traigo, que es un diario secreto de Pushkin, pues su muerte surge por un duelo que tuvo. Él andaba con muchas mujeres, finalmente... O sea, que aparte de la fiesta, o sea, era romanticón. Era romanticón. Era conquistador, no solamente conquistaba con sus letras, ¿no? Así es, pero... Para que conozcamos a Alexander Pushkin, el poeta de poetas ruso. Así es, pero además de eso, la que le pone los cuernos es su esposa. Entonces él toma el duelo con el zar, hace, no las consiente. Con el zar por su esposa, exactamente. El que las hace no las consiente, y así es como muere trágicamente Pushkin. Pues qué lamentable. Oye, Rodolfo, pues sabemos que hoy es el cumpleaños de tu nena. Así es, hoy cumple mi hija Sofía 7 años. Y bueno, nena hermosa, te mando un abrazo, todo mi cariño. Besitos hasta allá. Felicidades, Sofía. Bueno, pues es un gustazo tenerte aquí y obviamente vamos a seguir con más temas interesantes. Agradecemos muchísimo tu colaboración y pues ya sabes, la cultura desde la UAP es nuestra casa.
pues continuamos aquí en la cultura desde la UAP y ¡ay, qué belleza!, ¿verdad? Así Hoy que es, estamos sí. con el Día Internacional de la Lengua Rusa y nos acaba de interpretar este compañero de la compañía de ópera UAP, Te amé, de Sheremetov, una pieza maravillosa. Y bueno, hace rato nos habló el doctor Rodolfo Pineda precisamente de Pushkin y ahora el doctor Ernesto Cortés nos va a hablar de Vladi, la revolución desde la subjetividad. Adelante, mi querido doctor. Así es, sí, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de un artista que realmente nos apasiona mucho. Tuve la oportunidad de conocerla hace 20 años, una personalidad es impresionante. Él además tiene una historia que bien valdría hasta una película, porque Vladimir Kivalchik-Rusakov, mejor conocido como Vladi, nació en los años 20, en 1920, justamente durante ya la culminación de la Revolución Rusa. Él le toca de alguna manera padecer la acción que lleva política a cabo Stalin. Su padre igual, por su forma de pensar y su ideología, pues tienen que salir de alguna manera exiliados también de Rusia. De esta manera, cuando Vladi tiene 17 años, se instalan en París y en este momento entra en contacto con el arte moderno, sobre todo con el surrealismo. Su obra, de alguna manera, además de ser muy revolucionaria en el sentido también político y estético de la palabra, como veremos, también estará permeada del psicoanálisis. Pero bueno, eso en su pronta edad inicia de manera autodidacta, recurriendo a los grandes maestros, pero también ingresa posteriormente a la Academia de Ferdinand Leyer, uno de los grandes artistas también de la modernidad, pero en 1942 justamente tiene que salir exiliado de París tras la ocupación nazi en Francia, y es así como llega a nuestro país en 1942. Llega y hace en contacto inmediatamente con los muralistas, con Diego Rivera, con Siqueiros. Sin embargo, él tenía justamente, escapando de esta ortodoxia nacionalista, popular, que en México predominaba a través del muralismo. Recordemos que en Rusia Stalin instala el realismo socialista. Él rápidamente se aleja de este grupo de artistas aquí en México y formará parte de lo que posteriormente se conoce como el movimiento de ruptura. Tendrá incluso su primera exposición en 1947, después de hacer un recorrido por toda la provincia mexicana, empapándose de los colores, de las formas, de la cultura en su historia, ¿no? Desde el arte barroco hasta el arte popular, y se nutre de gran colorido. De esta manera se nacionaliza también como mexicano, y en 1950 hace de nuevo un viaje de estudios en Europa, donde tendrá un reencuentro con el arte español, con el arte surrealista, y fue un artista que realmente fue reconocido a nivel internacional. En esta década de los años 50, tuvo un gran impulso, sobre todo pintando murales, ilustrando publicaciones, también realizando escenografías. Sí. Tuvo diálogo con las artes escénicas, pero sobre todo tuvo un gran reconocimiento a nivel internacional. Él estuvo en la Bienal de París, en la Bienal de Sao Paulo, en la Bienal de Tokio y la Bienal de Córdoba en Argentina, que son espacios que sin duda son para los artistas consagrados y más representativos del arte de cada uno de sus espacios. Al final de la década de los 60, en el 68, recibe una beca por la Fundación Guggenheim y vive un año en Nueva York, un poco más de un año en Nueva York, pero sin duda algo por lo que siempre será recordado Vladi es por este mural magnífico que es la Revolución Freudiana, Sí. que por encargo del presidente de la República en 1973 inicia, lo lleva a cabo en la Biblioteca Lerdo de Tejado, que es un espacio que él mismo selecciona. Le habían ofrecido el Palacio de Bellas Artes, pero él observa este espacio como el apropiado para realizar su gran obra magna, que le lleva cerca de 9 años poderla
culminar, y donde, bueno, Vladi, además de plasmar una posición política, emocional, pero también sobre todo al nutrirse de marxismo y nutrirse del psicoanálisis freudiano, hace una revolución freudiana, una revolución sexual, donde vamos a decir que tratando de ser lo más incómodo, ¿no? A nivel político, a nivel social. Conciencias y dobles morales, ¿no? O la moral en turno. Exactamente, sobre todo en aquellos años, ¿no? Recordemos. Eran más represores y censuradores. Más represores, pero sobre todo que formó parte de este movimiento tan importante en los años 60 de la revolución sexual, ¿no? Que permitió de alguna manera romper, como bien dices, mucho de lo establecido, y posteriormente incluso liberar a los géneros, ¿no? Por así comentar. Vladi tuvo mucho reconocimiento, comentábamos, incluso el mismo presidente de Francia, François Mitterrand, le hace un reconocimiento. Él le hacen un encargo, ya siendo uno de los artistas consagrados de nuestro país, para que pinte en la Secretaría de Gobernación en 1994 unos lienzos murales realmente, pero lo hacen retirarlo porque hace justamente o pinta un elogio al movimiento zapatista, ¿no? Entonces, por lo cual, bueno, él sigue siendo de alguna manera disidente y siempre muy partidario de las causas sociales. De las causas. Sí, él mismo decía, yo me he acercado a la pintura para alejarme de la política, pero sin duda su obra ha sido un parteaguas, y para nuestro país pudo aportar esta dimensión. Voy a decir que los surrealistas, ¿no? A lo mejor Frida Kahlo igual, desde esta dimensión subjetiva, pero sobre todo desde la dimensión política, yendo desde los ámbitos objetivos, pero sobre todo subjetivos, que permitieran llevar a cabo esta gran revolución de la sociedad, ¿no? De la humanidad, para llegar justamente y disfrutar de las libertades que hoy goza el arte. Hace rato que hablaba con Rodolfo, hablábamos precisamente de esta cuestión de la incidencia, la herencia que tenemos de toda la cultura rusa en nuestro país, ¿no? Y bueno, lo hemos visto en las artes plásticas, escénicas, audiovisuales, cinematográficas, con Sergei Eisenstein, por ejemplo. Sí. O sea, ¿cómo consideras este impacto en las nuevas generaciones de esta revolución, ¿okay?, que de alguna manera permea en los movimientos sociales, pero va a impactar en las cuestiones artístico-culturales y en los discursos, en las poéticas, en las visiones del mundo? Pues yo creo que el arte ruso, sobre todo el arte revolucionario ruso, para las actuales generaciones nos han brindado un espacio de libertad. Quiero recordar a Malevich, por ejemplo, este cuadro famoso de cuadro negro sobre fondo, sí, la radicalidad, blanco, ¿no? La radicalidad, o incluso la vacuidad, ¿no? El cuadro blanco sobre blanco es donde despoja el arte de todos sus contenidos, de toda su ideología, de todos sus discursos, para dar paso a un arte nuevo, un arte que destruye, como mismo Malevich dice, todo lo anterior, e incluso el arte que hace Vladi, que sería como la contraparte que explora el surrealismo, es el parteaguas justamente para el arte contemporáneo, ¿no? Para entender una forma de hacer que va más allá de la pura discursividad panfletaria, decorativa en muchas ocasiones, para poder lograr ingresar cosas que antes no eran dichas, o un lenguaje al que normalmente o un lenguaje que realmente es propio de las artes, desde la valoración del gesto, ¿no? Y por ejemplo en esto también Kandinsky, otro artista ruso, a través de la abstracción lírica, y Vladi, sobre todo en el arte nacional. Yo sí creo que en este diálogo, esta convivencia que tuvo con otros artistas como Alberto Gironella, o incluso José Luis Cuevas, otros artistas, la forma de trabajar, el trazo, hay mucha influencia de Vladi, porque realmente, aunque los demás estaban en diálogo con lo que se hacía afuera,
Vladi era alguien que venía desde afuera a nutrirse y a dialogar con este movimiento tan importante que se generó en nuestro país. Que en México ha pasado mucho eso, ¿no? Que en México al cobijar a tantos artistas, a tantos pensadores, tantos creadores, ellos de alguna manera como retomado, como un renacimiento, una nueva manera de ver nuestras raíces, de ver toda la riqueza inmensa cultural que tenemos, pero dándole como una vuelta, y esto va a revolucionar, ¿no?, la manera como comprendemos, como experimentamos y cómo estamos viviendo el arte y la cultura. Así es, nos ha permitido ser incluso críticos de lo crítico, ¿no? En esta radicalización que, por ejemplo, existió con el muralismo mexicano, el nutrirnos, ¿no?, de los artistas de Remedios Varo, ¿no?, otros artistas que vienen exiliados desde España. Y que se vuelven mexicanos. Y que se vuelven más mexicanos que los mexicanos, exactamente. Realmente es el mismo caso de Vladi, quien en el 2005 justamente es la fecha en la que fallece, pero que siempre será recordado por este importante legado que nos dejó a México, a nuestros artistas y pues para todos los mexicanos. Bueno, Ernesto Cortés, ¿qué te parece si seguimos con la música rusa, ahora que estamos con la lengua rusa y bueno, este pintor que viene de Rusia? Y nos vamos con canción rusa de Sviridov. Adelante, vamos con performance.
Pues continuamos aquí en la cultura desde la FAP. Oye, qué belleza, o sea, la música rusa. Además, hay que reconocer que la maestra montó el repertorio ex profeso para este día que, pues, es Día Internacional de la Lengua Rusa. de la Ya hablaron lengua de rusa. Pushkin, ya hablaron de Vladi. Y bueno, si nos quieres hablar un poquito de cómo fue este proceso, porque además es complicado, ¿no? Porque sabemos que tú eres políglota, esto de hablar, cantar en varios idiomas, traducir. Entonces, más o que menos. tienes un diapasón inmenso como directora, como profesora, como cantante, te has metido en la parte de la escenografía, la multimedia. Bueno, nada más le falta a la Saca el compañera rebozo. abrir el teatro. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos este espacio, Elviradora. No, Muchas pues, gracias a toda la familia de TV WAP. Muchas gracias de veras a todos que nos están tratando maravilloso. Sí, a ocasión de la celebración de la palabra rusa se nos ocurrió pues poner nuestro granito de arena, y lo que cantó Juan Carlos Telles, barítono, la primera pieza fue Yavas Lyubil, es Te amé de ya no supe cómo se pronunciaba. Y después, y tú diciendo que soy políglota, ¿viste? Y De Sheremetov. Sheremetov. Ajá, y ahorita la Russian Song de Sviridov, que ha cantado la soprano Laura Gastelú. Y sí los montamos para esta ocasión, aunque la verdad es que nos hacía falta. El cantante siempre se identifica por ser virtuoso, por tener una linda voz que llegue, toque fibras y que además acaricie el oído como extensión de nuestros sentimientos, nuestras sensaciones. Pero el cantante está engrilletado al texto. Entonces es el texto el que nosotros tenemos que saber cómo llevar el mensaje, no nada más el virtuosismo, no nada más el talento. Esa vivez no es la que nosotros buscamos en la Facultad de Artes. Lo que buscamos es que tengan una formación integral, y esta va desde la formación teórica, ¿verdad?, investigativa, hasta científica, y en esta ocasión, a ocasión de la palabra, nosotros nos apegamos al texto, y es esto lo que nosotros estamos tratando de pues, formar en toda la asignatura completa para los cantantes que estamos nosotros produciendo en la Facultad de Artes. Excelente. Tú eres egresada de la maestría en interdisciplinariedad, ¿no? Interdisciplinariedad. Y De aquí aquí de la vemos, ¿no? Todo El ejemplo junto, sí. de cómo no solamente la confluencia de las diversas disciplinas, sino particularmente este impacto que tenemos en las audiencias, y por otro lado nuestro compromiso social que Así tenemos es. como universitarios. Y ahora que estamos en pleno proceso de admisión, es importante para que vean, porque a veces podemos tener una imagen muy romantizada de las artes. Y es un trabajo estilística, es una estola de elitismo que no va tampoco, ¿no? Entonces, no sé si quisieras hablar un poquito de cómo ha sido este proceso, de tu práctica primero como cantante, luego en tu práctica como formadora de grandes cantantes que están ya en los enormes escenarios ganando concursos sí. internacionales, que hay varios casos, afortunadamente, Sí, de aquí de la formados por ti, por la Academia de Canto, que es importantísimo reconocerlo, y también cómo esto está impactando en tu proyecto de la compañía de ópera BUAP, que además ya están teniendo llamados en cine, además de unos grandes escenarios que han pisado. Los más importantes del país, sí. hemos estado allí. Sí, yo inicié cantando, y como aquí algunos de mis hijos académicos no me van a dejar mentir, nosotros queremos venir a cantar, y se acabó. Pero cuando me integro conozco la vocación del canto, me doy cuenta que tiene mucho más allá. Claro. Cuando dejo que me guíen, me doy cuenta que va más allá, que tiene muchas otras cosas, que es una gran responsabilidad estar sobre el escenario, que no nada más es formarme yo, sino que tengo un atrás, un delante, un antes, un después. Me refiero a equipo humano, que nos ayuda a formarnos, que nos ayuda a crear un personaje por completo, no lo hago yo solito. Entonces, esto seguimos y lo aplicamos en cada aula y en cada proyecto. En efecto, sí, de aquí, de esta Facultad de Artes, han salido varios, Ethel Trujillo, Denise Vélez Luna, y ahorita, por supuesto, Jacob Bravo, Carmen Ferrá, varios. Raúl. Y por supuesto, al final lo quería decir, Raúl Morales Velasco, que todavía tiene matrícula con nosotros, y que están, pues él acaba de ganar en Brasil, ¿no? En fin, están llevando el nombre de la UAP muy en alto.
Sí, bueno, desde el Palacio de Bellas Artes hasta los escenarios más importantes de, pues, de América Latina y también, o sea, ya brincaron el charco, Ya tenemos varios en brincaron el charco, Europa. así es, Oye, así pues es. mira, como siempre el tiempo se nos va como agua, Magda, y entonces queda ¿Será abierta la el invitación, pretexto? ¿verdad? Claro que sí. Entonces, Gracias, y no, bueno, gracias, ya muchas verán gracias. próximamente alguna ópera que tendremos Sí. por ahí, ¿no? Sí, sí. Maquinando y en caminito. Y bueno, ya Pronto. saben, amigos, la cultura desde la UAP es su casa. Este programa se presenta todos los martes a las 14 horas. Por favor, síganos y vamos a cerrar nuestro programa con la pieza Katyusha. Katyusha es una de las piezas tradicionales rusas y ¿qué? 1938, algo así, ¿verdad? Sí. Bueno, luego les pasamos las traducciones. La para maestra que le somos- encanta la comedia. Bueno, nos vamos a performance y nos vemos Voy la para próxima allá. semana, amigos. Gracias, Adelante. gracias. Rozwiatali czarnej grozi, papili tłumajny dany koj. Mój chłopina nowy katusza, nowy zorny wierny na krutoj. Mira, mira, nowy katusza, nowy zorny wierny na krutoj. Wychodzila pieśnią zawodila, proste nowo si zawarła. Thank you.